La enfermera estaba durmiendo acostada con la hija del millonario viudo en el auto cuando él las encontró. Lo que decidió hacer cambió 3 vidas para siempre, y nadie esperaba ese final. Valentina Morales nunca pensó que trabajar como enfermera privada la llevaría a vivir en una mansión de 12 habitaciones en las afueras de Madrid. Tampoco imaginó que terminaría durmiendo en el asiento trasero de un Mercedes, abrazando a una niña de 8 años que lloraba porque extrañaba a su mamá muerta. Pero ahí estaba, a las 3 de la madrugada, despertándose con el sonido de una puerta de auto cerrándose y la voz profunda de Rodrigo Santamaría preguntando qué demonios estaba pasando. «¿Valentina? ¿Qué hacen aquí afuera?». La voz del señor Santamaría la sacó del sueño de golpe. Valentina abrió los ojos y se encontró con los ojos azules más intensos que había visto en sus 32 años de vida, mirándola a través de la ventanilla del auto. Rodrigo estaba vestido con un traje oscuro, despeinado, como si hubiera salido corriendo de alguna reunión importante. Su expresión mostraba preocupación genuina, no el enojo que ella había esperado. «Señor Santamaría, yo...». Valentina trató de incorporarse sin despertar a Isabela, la hija de su jefe, que seguía durmiendo profundamente contra su pecho. Isabela tuvo otra pesadilla. No quería volver a entrar a la casa. Rodrigo abrió la puerta del auto y se agachó para quedar a la altura de las dos. En la penumbra del garaje, Valentina pudo ver las ojeras que marcaban su rostro, la barba de varios días, los hombros caídos de un hombre que llevaba demasiado peso encima. Hacía 6 meses que había enviudado, y desde entonces, Isabela había estado teniendo pesadillas constantes sobre su madre. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó Rodrigo, extendiendo los brazos para tomar a su hija. «Como 2 horas. Ella dice que en el auto se siente más segura porque huele a mamá. Su perfume todavía está impregnado en los asientos». Rodrigo se detuvo. Sus manos temblaron ligeramente cuando tocó el cabello de Isabela. No había pensado en eso. Elena siempre usaba este auto para llevarla al colegio. Valentina había trabajado para muchas familias adineradas durante sus años como enfermera privada, pero nunca había visto a un padre tan devastado por la pérdida. Rodrigo Santamaría era uno de los empresarios más exitosos de España, dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por toda Europa. Tenía poder, dinero, contactos en todos lados. Pero cuando se trataba de consolar a su hija, se convertía en un hombre perdido que no sabía qué hacer con sus propias manos. «Señor Santamaría, tal vez deberíamos hablar con un especialista en duelo infantil», sugirió Valentina suavemente. «Isabela necesita procesar la pérdida de su madre de una manera saludable». «Ya hemos visto a 3 psicólogos diferentes», respondió Rodrigo con frustración. «Todos dicen lo mismo: tiempo, paciencia, amor. Pero no me dicen qué hacer cuando mi hija se despierta gritando todas las noches, cuando se niega a entrar a su habitación porque dice que su mamá no está ahí para protegerla». Valentina observó la expresión de dolor en el rostro de Rodrigo y sintió algo que no debería sentir por su jefe. Compasión, sí, pero también algo más profundo. Durante los 3 meses que llevaba trabajando para la familia Santamaría, había visto a Rodrigo luchar día tras día para ser el padre que Isabela necesitaba, mientras manejaba un imperio empresarial y lidiaba con su propia devastación emocional. «¿Sabe qué? Quédense aquí esta noche», dijo Rodrigo de repente. «Si Isabela se siente segura en el auto, entonces duerman aquí. Yo me quedo también». «No puede hacer eso, señor. Usted tiene reuniones mañana temprano». «Mis reuniones pueden esperar. Mi hija no». Rodrigo se sentó en el asiento del conductor y reclinó el asiento hacia atrás. «Cuénteme sobre Isabela. ¿Qué la tranquiliza? ¿Qué la hace sonreír?». Era la primera vez en 3 meses que Rodrigo le preguntaba directamente sobre el bienestar emocional de su hija, más allá de las preguntas rutinarias sobre medicinas y horarios de comida. Valentina se acomodó mejor en el asiento trasero, asegurándose de que Isabela siguiera cómoda, y comenzó a hablar. «Le encanta cuando le cuento historias sobre enfermeras que salvan vidas. Dice que quiere ser como yo cuando crezca, pero en el espacio, salvando astronautas». Valentina sonrió al recordar la conversación. «También ama cuando hacemos galletas juntas. Dice que el olor a vainilla le recuerda a su mamá. Elena cocinaba todos los domingos», murmuró Rodrigo. «La casa entera olía a vainilla y canela. Isabela me contó
Dice que su mamá le prometió que le enseñaría a hacer el pastel de chocolate perfecto cuando cumpliera 9 años. Los ojos de Rodrigo se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Su cumpleaños es en 2 meses. No sé cómo voy a manejar ese día. No tiene que manejarlo solo, señor Santamaría. Isabela y yo podemos intentar hacer ese pastel juntas. No será igual que si lo hubiera hecho con su mamá, pero puede ser una manera de honrar la memoria de la señora Elena. Rodrigo se volteó completamente en su asiento para mirar a Valentina. ¿Por qué hace esto? Quiero decir, su trabajo es cuidar la salud física de Isabela, no esto. Valentina acarició suavemente el cabello de Isabela mientras dormía. Porque una niña que ha perdido a su madre necesita más que medicina y comida saludable. Necesita saber que hay adultos en su vida que van a luchar por su felicidad, no solo por su supervivencia. Los otros empleados no son como usted. Hacen su trabajo y se van. Usted se queda, escucha, se preocupa realmente. Tal vez los otros empleados no han perdido a su propia madre cuando eran niños, respondió Valentina en voz baja. El silencio se instaló en el auto. Rodrigo no preguntó más detalles, pero Valentina pudo ver en sus ojos que había entendido. Había reconocido en ella a alguien que sabía exactamente lo que Isabela estaba sintiendo. ¿Cuántos años tenía?, preguntó finalmente. 7. Cáncer. Mi padre no sabía cómo lidiar con una niña dolida, así que me mandó a vivir con mis abuelos. Ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero nadie me explicó realmente lo que había pasado hasta que fui mayor. Lo siento. No se disculpe. Esa experiencia me hizo la enfermera que soy hoy. Me enseñó que los niños necesitan honestidad, no protección excesiva. Isabela sabe que su mamá murió, pero nadie le ha explicado que está bien sentirse enojada, confundida o asustada por eso. Rodrigo se pasó las manos por el cabello. No sé cómo explicarle algo que yo mismo no entiendo. Elena era joven, saludable. El accidente fue tan repentino. Un día estábamos planeando nuestras vacaciones de verano, y al día siguiente me estaban diciendo que nunca más volvería a casa. ¿Le ha contado eso a Isabela? ¿Contarle qué? Que usted también está confundido, que usted también extraña a su mamá, que es normal no tener todas las respuestas. Rodrigo la miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Soy su padre. Se supone que debo ser fuerte por ella. Ser fuerte no significa fingir que no siente dolor, señor Santamaría. Isabela necesita ver que usted también está triste, pero que van a superar esto juntos. Isabela se movió en los brazos de Valentina y murmuró algo en sueños. Mami, no te vayas. Rodrigo cerró los ojos y respiró profundamente. Cada noche dice lo mismo, y cada noche me siento como el peor padre del mundo porque no sé qué responderle. ¿Qué le gustaría responderle? Que yo tampoco quería que se fuera. Que daría cualquier cosa por traerla de vuelta. Que estoy tan asustado como ella de estar solos. Entonces dígaselo. ¿Cómo puedo decirle a mi hija de 8 años que su padre está asustado? Porque cuando los niños ven que los adultos también sienten miedo pero siguen adelante de todas formas, aprenden que la valentía no es la ausencia de miedo, es seguir amando a pesar del miedo. Por primera vez en 3 meses, Valentina vio algo diferente en los ojos de Rodrigo. No solo dolor o confusión, sino algo parecido a la esperanza. ¿Cómo sabe tanto sobre esto? Porque tuve que aprenderlo por las malas. Y porque he trabajado con muchas familias que han pasado por pérdidas similares. Los niños son más resilientes de lo que pensamos, pero necesitan permiso para sentir todas sus emociones, no solo las apropiadas. Isabela abrió los ojos lentamente y miró alrededor, confundida. «Papi, ¿por qué estás en el auto?» Rodrigo se inclinó hacia el asiento trasero y acarició la mejilla de su hija. «Porque quería estar cerca de ti, princesa. Valentina me contó que te sientes más segura aquí. ¿No estás enojado?» «¿Por qué estaría enojado?» «Porque salí de mi cuarto sin permiso. Porque hice que Valentina viniera conmigo». Rodrigo miró a Valentina por encima del hombro de Isabela, y ella pudo ver que estaba procesando todo lo que habían hablado. «No estoy enojado, Isabela. Estoy triste porque no sabía que te sentías asustada en tu cuarto». «¿Tú también te sientes asustado a veces?» La pregunta colgó en el aire del auto como una oportunidad que Rodrigo podía tomar o dejar pasar. Valentina contuvo la respiración, esperando. «Sí, princesa. Me siento muy asustado desde que mami se fue. No sé cómo ser el mejor papá para ti sin ella». Isabela se incorporó en los brazos de Valentina
y miró fijamente a su padre. ¿Extrañas a mami? Todos los días. ¿Tú la extrañas? Sí, y a veces me enojo con ella por haberse ido. Rodrigo extendió los brazos y Isabela se acurrucó contra él. Yo también me enojo a veces, y después me siento culpable por estar enojado. Valentina dice que está bien sentirse enojado. Dice que mami nos entendería. Rodrigo miró a Valentina con gratitud genuina. Valentina es muy sabia. Los tres se quedaron en silencio durante varios minutos, escuchando la respiración de Isabela que gradualmente se volvía más lenta y profunda. Pero esta vez, cuando se durmió, no estaba inquieta. No murmuró sobre su madre yéndose. Simplemente durmió, segura en los brazos de su padre. Gracias, susurró Rodrigo. ¿Por qué? Por enseñarme que no tengo que tener todas las respuestas. Por mostrarme que puedo ser vulnerable con mi hija sin dejar de ser su protector. Valentina sintió algo calentándose en su pecho, algo peligroso que sabía que no debería estar sintiendo por su jefe. Solo quiero que Isabela sea feliz. Y yo quiero que usted sepa que usted significa mucho para esta familia. No es solo una empleada, es... ¿Qué? Rodrigo la miró directamente a los ojos. Es la persona que nos está ayudando a sanar. En ese momento, con Isabela durmiendo pacíficamente entre ellos y la luna filtrándose a través del parabrisas del auto, Valentina supo que algo había cambiado para siempre entre ella y Rodrigo Santamaría. Algo que iba mucho más allá de una relación profesional. Algo que podía complicar todo, pero que se sentía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien los había estado observando desde la ventana de la casa, tomando fotos que cambiarían sus vidas de maneras que jamás podrían haber imaginado. Margarita Vega llevaba 30 años trabajando como ama de llaves para familias adineradas, pero nunca había visto algo tan indignante como lo que presenció esa madrugada. Desde la ventana de la cocina, había observado toda la escena entre su jefe y esa enfermera que apenas llevaba 3 meses en la casa. La forma en que se miraban, cómo él se había inclinado hacia ella, la intimidad de esa conversación en el auto mientras la niña dormía entre ellos. «Sinvergüenza», murmuró mientras guardaba su teléfono después de tomar la última foto. Apenas hace 6 meses que murió la señora Elena y ya está coqueteando con la empleada. Margarita había adorado a Elena Santamaría como si fuera su propia hija. La había visto llegar a esa casa como una joven esposa enamorada. La había ayudado durante el embarazo de Isabela. Había sido testigo de los momentos más felices de esa familia. Y ahora, ver a Rodrigo tan cerca de otra mujer le provocaba una furia que no podía controlar. Lo que Margarita no sabía era que su hermana Carmen trabajaba como periodista en una revista del corazón, y que esas fotos que acababa de tomar valían mucho dinero. Rodrigo Santamaría era uno de los empresarios más mediáticos de Madrid, y cualquier escándalo relacionado con su vida personal se vendía como pan caliente. A la mañana siguiente, Valentina despertó en su habitación con una sensación extraña en el estómago. Había soñado con los ojos azules de Rodrigo toda la noche, y eso la tenía completamente perturbada. Se suponía que era una profesional, una enfermera experimentada que sabía mantener límites apropiados con sus empleadores. Pero algo sobre la vulnerabilidad que había visto en él la noche anterior había tocado una parte de su corazón que mantenía cuidadosamente protegida. «Buenos días, Valentina», la saludó Isabela cuando bajó al comedor. La niña estaba desayunando cereales y se veía más descansada de lo que había estado en semanas. «Buenos días, princesa. ¿Cómo dormiste después de que volvimos adentro?» «Muy bien. Papi se quedó en mi cuarto hasta que me dormí. Me contó un cuento sobre una astronauta valiente que salvaba planetas». Valentina sonrió. «Eso suena como un cuento perfecto. ¿Dónde está tu papá?» «En su oficina. Tiene reuniones importantes hoy, pero dijo que almorzaríamos juntos». Margarita entró al comedor en ese momento, llevando una bandeja con jugo de naranja fresco. Su expresión era más fría de lo usual cuando miró a Valentina. «Buenos días, señorita Morales. ¿Durmió bien anoche?» Había algo en el tono de Margarita que puso a Valentina en alerta. «Sí, gracias. ¿Todo bien, Margarita?» «Todo perfectamente bien. Solo espero que todos en esta casa recuerden cuál es su lugar y sus responsabilidades». Isabela miró confundida entre las dos mujeres, sintiendo la tensión pero sin entender de dónde venía.
Valentina decidió no responder al comentario de Margarita frente a la niña, pero sabía que esa conversación no había terminado. Después del desayuno, mientras Isabela jugaba en su cuarto, Valentina decidió buscar a Rodrigo. Necesitaba aclarar lo que había pasado la noche anterior, establecer límites profesionales antes de que las cosas se complicaran más. Encontró la puerta de la oficina ligeramente abierta y pudo escuchar que estaba en una llamada de trabajo. Estaba a punto de irse cuando escuchó su nombre. No, Roberto, no voy a cambiar de enfermera para Isabela. Valentina Morales es excelente en su trabajo y mi hija se siente cómoda con ella. Eso es lo único que me importa. Entiendo tu preocupación, continuó Rodrigo, pero las habladurías de los empleados no son mi problema. Si alguien tiene algo que decir sobre las decisiones que tomo en mi propia casa, puede buscar trabajo en otro lado. Valentina se alejó de la puerta, sintiéndose incómoda por haber escuchado esa conversación. Era evidente que alguien había estado chismeando sobre ella, probablemente sobre lo que había pasado anoche en el auto. Valentina se volteó y encontró a Rodrigo parado en el umbral de su oficina. Se había cambiado el traje arrugado de anoche por uno nuevo, pero las ojeras seguían marcando su rostro. Señor Santamaría, quería hablar con usted sobre anoche. ¿Podemos hacerlo en mi oficina? Valentina asintió y lo siguió adentro. Rodrigo cerró la puerta y se apoyó contra ella, como si necesitara esa barrera entre ellos y el resto del mundo. Escuché parte de su conversación telefónica, admitió Valentina. Si mi presencia aquí está causando problemas, los únicos problemas que tengo son empleados que no saben mantener la boca cerrada y un cuñado que cree que puede opinar sobre cómo manejo mi vida personal. ¿Su cuñado? Roberto es el hermano de Elena. Desde que ella murió, se ha sentido con derecho a supervisar cada decisión que tomo, especialmente las que tienen que ver con Isabela. Rodrigo se acercó a la ventana que daba vista al jardín donde Isabela solía jugar con su madre. Él piensa que debería enviar a Isabela a un internado en Suiza, lejos de los malos recuerdos de esta casa. Dice que sería mejor para ella empezar de nuevo en un lugar diferente. ¿Y usted qué piensa? Que Isabela ya perdió a su madre. No voy a alejarla de su padre también. Esta casa tiene recuerdos dolorosos, sí, pero también tiene todos los recuerdos felices de su vida con Elena. No puedo simplemente borrar eso. Valentina se acercó a él, manteniendo una distancia profesional, pero sintiendo el impulso de consolarlo. Isabela necesita estabilidad ahora más que nunca. Cambios drásticos solo empeorarían su ansiedad. Eso es exactamente lo que le dije a Roberto. Pero él insiste en que mi juicio está nublado por otros factores. ¿Qué clase de factores? Rodrigo se volteó para mirarla directamente. Por usted. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como una confesión peligrosa. Valentina sintió que se le aceleraba el corazón, pero sabía que tenía que manejar esta situación con cuidado. Señor Santamaría, creo que deberíamos aclarar algunas cosas. Yo soy una profesional, y mi única preocupación es el bienestar de Isabela. Lo que pasó anoche... ¿Qué pasó anoche, Valentina? La pregunta la tomó desprevenida. Usted sabe lo que pasó. La forma en que hablamos, la intimidad de ese momento. Dos adultos tuvieron una conversación honesta sobre una niña que están tratando de ayudar. Eso es lo que pasó. Valentina lo miró con sorpresa. ¿Es eso todo lo que fue para usted? Rodrigo se acercó un paso más, y ella pudo ver la lucha interna en sus ojos. No, no fue solo eso, pero debería haberlo sido. ¿Por qué? Porque usted es la empleada de mi hija, porque mi esposa murió hace apenas 6 meses, porque tengo una familia política que está esperando cualquier excusa para decir que soy un padre inadecuado, ¿Por qué? Porque no puedo arriesgarme a perderla cuando Isabela la necesita tanto. La honestidad de esa última frase golpeó a Valentina como un puñetazo. Él estaba admitiendo que sentía algo por ella, pero también que estaba dispuesto a reprimir esos sentimientos por el bien de su hija. Señor Santamaría. Rodrigo. Cuando estamos solos, puedes llamarme Rodrigo. Rodrigo, repitió, sintiendo extraño decir su nombre de esa manera. Yo también siento que anoche algo cambió entre nosotros, pero tiene razón. Isabela debe ser nuestra prioridad. Entonces estamos de acuerdo. Mantenemos las cosas profesionales. Completamente profesionales. Se miraron durante un momento que se sintió como una eternidad, ambos sabiendo que estaban mintiendo. Lo que había entre ellos no era algo que pudieran simplemente ignorar o fingir que no existía.
El sonido del teléfono de Rodrigo los sacó del trance. Él lo contestó con voz tensa. ¿Qué? ¿Cómo que fotos? Roberto, te aseguro que no sé de qué estás hablando. Valentina vio cómo la expresión de Rodrigo cambiaba de confusión a alarma, y luego a una furia fría que nunca había visto antes. «Envíame el enlace ahora mismo», ordenó antes de colgar. «¿Qué pasa?», preguntó Valentina, aunque por el nudo en su estómago ya sospechaba la respuesta. Rodrigo abrió su laptop y escribió rápidamente. Su rostro se puso pálido mientras leía algo en la pantalla. «¡Mierda!», murmuró, y luego se volteó hacia Valentina con una expresión que mezclaba disculpa y pánico. «Valentina, necesita ver esto». Ella se acercó a la computadora y leyó el titular que aparecía en la pantalla. Exclusiva. El viudo millonario Rodrigo Santamaría, consolado por misteriosa enfermera en encuentro nocturno. Debajo del titular había 3 fotos. En la primera, se veía a Rodrigo inclinándose hacia el auto donde estaban ella e Isabela. En la segunda, él estaba sentado en el asiento del conductor, aparentemente en conversación íntima con Valentina. En la tercera, la más comprometedora, se veía el momento en que Isabela se había acurrucado contra su padre, pero el ángulo hacía parecer que Rodrigo y Valentina estaban abrazándose por encima de la niña. «Dios mío», susurró Valentina. «¿Quién tomó estas fotos?» «Alguien en esta casa. Alguien que tenía acceso para observarnos desde una ventana con vista al garaje». Valentina sintió náuseas. Las fotos no muestran el contexto real. Hacen ver como si estuviéramos teniendo una aventura romántica mientras mi hija dormía entre nosotros, terminó Rodrigo con amargura. El artículo especula sobre cuánto tiempo ha estado durando nuestra relación secreta y cuestiona mi capacidad como padre. El teléfono de Rodrigo comenzó a sonar sin parar. En cuestión de minutos, su vida privada se había convertido en entretenimiento público, y Valentina se dio cuenta de que había quedado en el centro de un escándalo que podía destruir tanto su carrera como la reputación de la familia que había aprendido a amar. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, tratando de mantener la calma. Rodrigo cerró la laptop con fuerza. «Vamos a descubrir quién nos traicionó, y después vamos a decidir si podemos salvar esto o si usted necesita irse de esta casa para proteger a Isabela de más escándalo». La posibilidad de tener que dejar a Isabela la golpeó como una bofetada. En solo 3 meses, esa niña se había convertido en mucho más que una paciente para ella. Se había convertido en la hija que nunca había tenido, en una razón para levantarse cada mañana con propósito. «No quiero irme», admitió en voz baja, «y yo no quiero que se vaya, pero tal vez lo que queremos no importa ahora». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió bruscamente y entró Isabela corriendo con lágrimas en los ojos. «Papi, Margarita dice que Valentina se va a ir porque tú la amas más que a mami. ¿Es verdad?». Rodrigo y Valentina se miraron con horror. El escándalo ya había llegado a los oídos de Isabela, y la niña estaba interpretando todo a través del filtro de su propio miedo al abandono. «No, princesa», dijo Rodrigo, arrodillándose para estar a la altura de su hija. «Valentina no se va a ningún lado». «¿Pero la amas?». La pregunta directa de una niña de 8 años dejó a ambos adultos sin palabras. ¿Cómo podían explicar algo que ellos mismos no entendían completamente? «Amo a tu mami, Isabela. Siempre voy a amar a tu mami», respondió Rodrigo finalmente. «¿Pero puedes amar a 2 personas al mismo tiempo?». Valentina sintió que el corazón se le paraba. Incluso una niña de 8 años podía ver lo que ellos habían estado tratando de negar. «Es complicado, princesa», murmuró Rodrigo, mirando a Valentina con una expresión que ella no pudo descifrar. «Los adultos siempre dicen que las cosas son complicadas cuando no quieren decir la verdad», respondió Isabela con la sabiduría devastadora de los niños. Y en ese momento, Valentina se dio cuenta de que toda su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás habría podido imaginar. La reunión familiar de emergencia se convocó esa misma tarde en la sala principal de la mansión Santamaría. Roberto Vega, el cuñado de Rodrigo, había llegado acompañado de su esposa Carmen y de un abogado que Valentina no conocía. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con cuchillo. «Esto es exactamente lo que temía que pasara», declaró Roberto mientras agitaba una copia impresa del artículo. 6 meses, Rodrigo. Apenas 6 meses desde que enterramos a mi hermana, y ya estás metido en un escándalo con la empleada.
Valentina estaba sentada en una silla apartada, sintiéndose como una acusada en un juicio. Isabela había sido enviada a su cuarto con órdenes estrictas de no bajar hasta que los adultos terminaran de hablar. La niña había subido las escaleras llorando, convencida de que todo el drama era culpa suya. «Roberto, te aseguro que las cosas no son como las pintan esas fotos», respondió Rodrigo con voz controlada. Pero Valentina podía ver la vena pulsando en su sien. Valentina es una profesional ejemplar y... «¿Profesional?», interrumpió Carmen, la esposa de Roberto. «¿Qué clase de profesional duerme en el auto con el jefe y su hija? ¿Qué clase de profesional se involucra emocionalmente hasta el punto de provocar este tipo de especulaciones? El tipo de profesional que se preocupa genuinamente por el bienestar de Isabela», contestó Valentina, sin poder quedarse callada por más tiempo. «El tipo que se queda despierta toda la noche cuando una niña traumatizada necesita consuelo». Carmen le dirigió una mirada de desdén que helaba la sangre. «Señorita Morales, usted puede convencer a mi cuñado con sus lágrimas de cocodrilo, pero a mí no me engaña. He visto a muchas mujeres como usted, buscando pescar a un viudo rico aprovechándose de la vulnerabilidad de sus hijos». «Carmen, suficiente», intervino Rodrigo, poniéndose de pie. «No voy a permitir que insultes a Valentina en mi casa». «¿Tu casa?». Roberto también se levantó, enfrentando a Rodrigo. «Esta era la casa de Elena. Isabela es sobrina nuestra. Tenemos derechos y responsabilidades hacia esa niña». El abogado, que había permanecido callado hasta ese momento, abrió su maletín y sacó varios documentos. «Señor Santamaría, he estado revisando las opciones legales disponibles. Dado el escándalo público y las preocupaciones sobre el ambiente en el que está creciendo Isabela». «¿Qué tipo de opciones legales?», preguntó Rodrigo con una voz peligrosamente baja. «Una demanda por custodia. Los tíos maternos tienen derechos en casos donde consideramos que el padre no está proporcionando un ambiente estable para el menor». Valentina sintió que la sangre se le helaba en las venas. Estaban hablando de quitarle Isabela a Rodrigo, y todo por culpa de esas fotos manipuladas. «Ustedes no se atreven», murmuró Rodrigo, pero había algo en su voz que sonaba menos seguro de lo que sus palabras sugerían. «Rodrigo, somos familia», dijo Roberto con un tono más suave, como si fuera el adulto razonable en la habitación. «No queremos lastimarte, solo queremos lo mejor para Isabela. Ella necesita estabilidad, necesita una figura materna apropiada, necesita alejarse de este circo mediático que has creado. Yo no creé nada. Alguien en esta casa tomó esas fotos y las vendió a la prensa». «¿Y quién crees que fue?», preguntó Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En ese momento, Margarita entró a la sala llevando una bandeja con café. Sus movimientos eran demasiado lentos, demasiado calculados, como si quisiera escuchar cada palabra de la conversación. «Margarita», dijo Rodrigo de repente, «¿puedes decirnos dónde estabas anoche alrededor de las 3 de la madrugada?» La mujer se detuvo en seco, y Valentina pudo ver cómo sus manos temblaron ligeramente. «Estaba durmiendo, señor, como toda persona decente a esas horas». «¿En tu habitación?». «Por supuesto». «¿No bajaste a la cocina por ningún motivo? ¿No miraste por la ventana que da vista al garaje?». Margarita enderezó los hombros con indignación. «No sé por qué me está acusando, señor Santamaría. Yo he sido leal a esta familia durante 30 años. Eso no responde mi pregunta». Roberto se aclaró la garganta. «Rodrigo, no importa quién tomó las fotos. Lo que importa es que existen, que toda España las ha visto, y que Isabela está creciendo en medio de este escándalo». «Isabela está bien», insistió Rodrigo. «Está progresando, durmiendo mejor, sintiéndose más segura, porque está confundiendo su duelo por su madre con apego hacia su enfermera», interrumpió Carmen. «Eso no es saludable, Rodrigo. Esa niña necesita procesar la pérdida de Elena de manera apropiada, no reemplazarla inmediatamente con otra figura femenina». Valentina sintió como si la hubieran abofeteado. «Isabela no me ve como un reemplazo de su madre. Ella sabe perfectamente quién era Elena y cuánto la amaba». «¿Y usted qué sabe sobre eso?», le espetó Carmen. «Usted no conoció a Elena. No sabe el tipo de madre que era, el tipo de esposa que era para Rodrigo». «Tiene razón», admitió Valentina, poniéndose de pie. «No conocí a Elena, pero conozco a la hija que dejó atrás. Conozco a una niña brillante, sensible, cariñosa, que llora por su madre todas las noches,
pero que también está tratando de seguir adelante. Y conozco a un padre que se está matando tratando de ser suficiente para ella mientras lidia con su propio dolor. Muy conmovedor, dijo Carmen secamente. Pero eso no cambia el hecho de que usted ha cruzado líneas profesionales que no debería haber cruzado. ¿Cuáles líneas?, preguntó Valentina, sintiendo la frustración bullendo dentro de ella. ¿Preocuparme cuando Isabela tiene pesadillas? ¿Quedarme con ella cuando está asustada? ¿Ayudar a su padre a entender que está bien mostrar vulnerabilidad? La línea de involucrarse emocionalmente con su empleador, respondió el abogado. Las fotos sugieren una intimidad inapropiada entre usted y el señor Santamaría. Las fotos mienten, dijo Rodrigo firmemente. Muestran a 3 personas en un auto, pero no muestran el contexto. No muestran que Isabela había tenido una pesadilla terrible y que se sentía segura solo en ese espacio porque olía al perfume de su madre. Rodrigo, Roberto suspiró como si estuviera perdiendo la paciencia. Tú mismo admites que sientes algo por esta mujer. Isabela lo mencionó esta mañana. ¿Hablaron con Isabela? Valentina se sintió indignada. Es una niña de 8 años que está procesando un trauma. No pueden usar sus palabras para... ¿Para qué?, la interrumpió Carmen. ¿Para exponer la verdad? Esa niña le preguntó directamente a su padre si la amaba a usted. ¿Cuál fue su respuesta? El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo miró a Valentina con una expresión que mezclaba dolor y algo que se parecía peligrosamente a una disculpa. Mi respuesta, dijo finalmente, fue que la situación era complicada. Exactamente, triunfó Roberto, porque sabes que tienes sentimientos por ella, y esos sentimientos están interfiriendo con tu juicio como padre. Valentina sintió como si el piso se hubiera abierto debajo de sus pies. Rodrigo no había negado tener sentimientos por ella. Frente a su familia política, frente al abogado, frente a ella misma, había admitido que la situación era complicada, en lugar de negarla rotundamente. Señor Santamaría, dijo el abogado, mi recomendación profesional es que termine el contrato de la señorita Morales inmediatamente. Eso demostraría que usted es capaz de tomar decisiones racionales priorizando el bienestar de Isabela por encima de cualquier complicación personal. ¿Y si me niego? Entonces procederemos con la demanda de custodia. Tenemos testigos que pueden declarar sobre el comportamiento inapropiado, las fotos como evidencia, y ahora las propias palabras de Isabela, confirmando que existe una situación emocional confusa en esta casa. Rodrigo se pasó las manos por el cabello, y Valentina pudo ver la lucha interna que estaba librando. Sabía que la estaba perdiendo, que la presión familiar y legal era demasiado fuerte. Necesito tiempo para pensar, murmuró. No tienes tiempo, presionó Roberto. El escándalo va a empeorar. Ya hay otros medios pidiendo entrevistas. Van a empezar a seguir a Isabela, a tomar fotos de ella. ¿Es eso lo que quieres para tu hija? En ese momento, se escuchó un ruido en las escaleras. Todos se voltearon para ver a Isabela bajando lentamente, con los ojos rojos de tanto llorar. Isabela, te dije que te quedaras en tu cuarto, comenzó Rodrigo. No puedo, respondió la niña con voz quebrada. Escuché todo. Escuché que quieren llevarme lejos de ti y que quieren que Valentina se vaya. Se acercó directamente a donde estaba Valentina y se aferró a ella como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. No quiero que te vayas. Tú eres la única que entiende cuando tengo miedo. Tú eres la única que no me miente diciendo que todo va a estar bien cuando sabemos que no es verdad. Carmen se acercó a Isabela con los brazos extendidos. Cariño, ven con la tía Carmen. Nosotros entendemos... ¡No!, gritó Isabela, aferrándose más fuerte a Valentina. Ustedes no entienden nada. Ustedes no estaban aquí cuando lloraba por mami. Ustedes no me ayudaron cuando tenía pesadillas. Solo aparecen ahora para llevarse a las personas que me importan. Roberto se puso tenso. Isabela, somos tu familia. Queremos cuidarte. Mi familia es papi y Valentina. Ustedes son extraños que vienen a hacer que papi se sienta mal. El comentario golpeó a Roberto como una bofetada. Isabela, nosotros amábamos a tu mami. Queremos honrar su memoria. ¿Honrar su memoria? Isabela se volteó para enfrentar a su tío, con una furia que sorprendió a todos los adultos presentes. Mami me dijo que cuando algo malo pasara, papi iba a cuidarme. Me dijo que siempre tuviera confianza en papi. Ustedes están diciéndole que es un mal papá, pero mami dijo que era el mejor papá del mundo.
Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabela, pero su voz se mantenía firme. Y Valentina no está tratando de reemplazar a mami. Ella me ayuda a recordar cosas bonitas de mami. Me ayuda a no tener tanto miedo. Si se va a ser como si mami se muriera otra vez. El silencio que siguió fue devastador. La honestidad cruda de una niña de 8 años había expuesto todas las justificaciones de los adultos como lo que realmente eran. Excusas para imponer su propia versión de lo que era mejor para ella. Rodrigo se acercó a su hija y se arrodilló frente a ella. «Princess, ¿de verdad sientes que Valentina te ayuda?» «Sí, papi. Me ayuda a no estar tan triste. No porque me haga olvidar a mami, sino porque me ayuda a recordarla de manera que no duele tanto». Rodrigo miró a Valentina por encima de la cabeza de Isabela, y en sus ojos ella vio una decisión cristalizándose. «Roberto», dijo sin levantarse, manteniendo sus manos en los hombros de su hija. «Carmen, abogado, les agradezco su preocupación, pero mi decisión está tomada». Se puso de pie, llevando a Isabela de la mano. «Valentina se queda. Es la mejor enfermera que Isabela ha tenido. Y más importante aún, es la única persona que ha logrado ayudar a mi hija a sonreír genuinamente desde que Elena murió». «Rodrigo, estás cometiendo un error», advirtió Roberto. «Tal vez. Pero es mi error que cometer. Isabela es mi hija, esta es mi casa, y yo decido quién forma parte de nuestras vidas». El abogado cerró su maletín con un chasquido seco. «Entonces procederemos con la demanda de custodia». «Háganlo», respondió Rodrigo con una calma que sorprendió a todos. «Pero sepan que van a tener que explicarle a un juez por qué quieren separar a una niña traumatizada del padre que la ama y de la única persona que ha logrado ayudarla a procesar su dolor». Roberto y Carmen intercambiaron miradas de sorpresa. Claramente no habían esperado que Rodrigo los enfrentara de manera tan directa. «Esto no ha terminado», murmuró Roberto mientras se dirigía hacia la puerta. «No», acordó Rodrigo, «pero tal vez debería haberlo terminado hace mucho tiempo». Cuando la familia política se fue, la casa quedó sumida en un silencio tenso. Margarita había desaparecido discretamente durante la confrontación, y ahora solo quedaban Rodrigo, Valentina e Isabela en la sala. «¿De verdad van a tratar de quitarme?», preguntó Isabela con voz pequeña. «Van a intentarlo», respondió Rodrigo honestamente, «pero no van a lograrlo». «¿Cómo puedes estar tan seguro?». Rodrigo miró a Valentina antes de responder. «Porque tengo algo que ellos no tienen». «¿Qué? ¿La verdad?» «Y la verdad es que desde que Valentina llegó a nuestras vidas, tú has estado mejor. Más feliz, más segura, más tú misma. Ningún juez va a separar a un padre de su hija cuando hay evidencia clara de que el ambiente actual es beneficioso para la niña». Isabela sonrió por primera vez en todo el día. «¿Entonces Valentina se puede quedar?» «Valentina se puede quedar», confirmó Rodrigo, pero luego miró directamente a Valentina. «Si ella quiere quedarse». La pregunta colgó en el aire como un desafío. Valentina sabía que quedarse significaba entrar en una batalla legal compleja, exponerse a más escrutinio mediático y navegar los sentimientos cada vez más complicados que tenía hacia Rodrigo. Pero cuando miró a Isabela, vio a la niña que había llegado a amar como propia. Vio a una pequeña que necesitaba estabilidad y amor incondicional más que nada en el mundo. «Me quedo», dijo firmemente. «Pase lo que pase, me quedo». Lo que ninguno de los tres sabía era que Margarita estaba escuchando desde la cocina, y que ya había marcado el número de teléfono de Carmen para informarles sobre esta nueva conversación. La batalla por Isabela apenas había comenzado, y estaba a punto de volverse mucho más sucia de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. 3 semanas después del ultimátum familiar, la vida en la mansión Santa María se había convertido en una zona de guerra silenciosa. Los paparazzi acampaban permanentemente fuera de las rejas, esperando capturar cualquier imagen que pudiera alimentar el escándalo. Isabela ya no podía jugar en el jardín sin que aparecieran teleobjetivos apuntando hacia ella desde los arbustos circundantes. Valentina estaba en la cocina preparando el desayuno de Isabela, cuando escuchó el timbre de la puerta principal. Era demasiado temprano para visitas normales, y su estómago se contrajo al pensar en qué nueva crisis podría estar esperándolos. «Señorita Morales», la llamó Margarita desde el pasillo, con un tono que destilaba satisfacción mal disimulada. «Hay una mujer en la puerta que dice ser su hermana». Valentina dejó caer la cuchara que tenía en las manos.
Lucía llevaba 5 años sin hablarle. 5 años desde que habían tenido esa pelea terrible sobre el dinero que Valentina le había prestado y que nunca le devolvió. ¿Qué podía querer ahora? ¿Mi hermana?, murmuró, secándose las manos en el delantal. Dice que es urgente, que tiene información importante sobre usted que el señor Santamaría necesita saber. El corazón de Valentina se detuvo. Lucía había sido testigo de algunos de los momentos más oscuros de su vida, cosas que había logrado superar pero que podrían verse terribles si se sacaran de contexto. Especialmente ahora, cuando cada detalle de su pasado podía ser usado como munición contra ella. Caminó hacia la entrada principal con las piernas temblorosas. Lucía estaba parada en el umbral, vestida con ropa cara que definitivamente no podía permitirse con su salario de secretaria. Sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y algo que se parecía peligrosamente a la codicia. «Hola, Valentina», dijo Lucía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te ves bien, la vida de los ricos te sienta. ¿Qué quieres, Lucía? ¿No vas a invitar a tu hermana a pasar? Hace tanto tiempo que no nos vemos». Valentina miró por encima del hombro, asegurándose de que Isabela no estuviera cerca. «Tengo 5 minutos. Habla». Lucía se acercó un paso más bajando la voz. «He estado leyendo sobre ti en los periódicos. Muy interesante esta nueva vida tuya, durmiendo en autos con millonarios y sus hijas. Si viniste aquí para insultarme». «Vine porque me preocupo por ti», interrumpió Lucía, pero su tono sonaba completamente falso. «Y porque hay cosas sobre tu pasado que tal vez tu jefe millonario no sabe. Cosas que podrían ser problemáticas para alguien que cuida niños». Valentina sintió que la sangre se le helaba. «No te atrevas. ¿El episodio con drogas cuando tenías 22? ¿La vez que te arrestaron por altercados en un bar? ¿O tal vez la razón real por la que perdiste tu último trabajo antes de venir aquí? Esas cosas no tienen nada que ver con quién soy ahora, pero tienen que ver con quién eras. Y los medios adorarían saber que la santa enfermera que está cuidando a la niña del millonario tiene un pasado tan colorido». Lucía sacó su teléfono y le mostró varias fotos a Valentina. Eran imágenes viejas, de sus peores momentos, de la época en que había estado perdida después de la muerte de sus abuelos. Fotos de ella en fiestas donde había consumido drogas, fotos del día que la arrestaron por una pelea que ni siquiera había iniciado, documentos de cuando la habían despedido de un hospital por supuestamente robar medicamentos. ¿Dónde conseguiste esas fotos? Digamos que tengo amigos en lugares útiles. Amigos que saben el valor de cierta información. ¿Cuánto? Lucía sonrió con triunfo. 50.000 euros. Y estas fotos desaparecen para siempre. No tengo 50.000 euros. Pero tu jefe millonario sí los tiene. O tal vez prefieres que estas fotos aparezcan en la portada de todos los periódicos de España mañana por la mañana. En ese momento, Rodrigo apareció en el pasillo. Había escuchado voces y venía a investigar. Su expresión cambió inmediatamente cuando vio la tensión entre las dos mujeres. ¿Todo bien, Valentina? Lucía se enderezó, claramente impresionada por la presencia de Rodrigo. Señor Santamaría, soy Lucía Morales, la hermana de Valentina. Es un placer conocerlo finalmente. Rodrigo la miró con cautela. ¿Finalmente? Bueno, Valentina me ha contado tanto sobre usted y su hija. Me alegra saber que está en tan buenas manos. Lucía estaba a punto de irse, interrumpió Valentina, tratando de empujar a su hermana hacia la puerta. Pero si apenas llegué, protestó Lucía. Señor Santamaría, estoy segura de que le gustaría saber más sobre la maravillosa mujer que está cuidando a su hija. Tengo tantas historias que contar. Basta, dijo Valentina con voz firme. Rodrigo, ¿puedes darme un momento a solas con mi hermana? Rodrigo la miró con preocupación, pero asintió. Estaré en mi oficina si me necesitas. Cuando se alejó, Valentina agarró el brazo de Lucía y la sacó de la casa, cerrando la puerta detrás de ellas. Escúchame bien, le dijo con voz baja pero amenazante. No voy a permitir que destruyas la vida de Isabela con tu codicia. ¿Isabela? Vaya, ya hablas de la niña como si fuera tuya. Qué rápido te encariñas, hermanita. Esa niña ha sufrido suficiente. Ha perdido a su madre, está lidiando con trauma, y no voy a dejar que tu chantaje la lastime más. Entonces, págame. 50.000 euros y me olvido de que tienes una hermana. Valentina cerró los ojos, tratando de pensar.
No tenía esa cantidad de dinero, y pedírsela a Rodrigo sería admitir que había mentido sobre su pasado. Pero si esas fotos salían a la luz pública, no solo perdería su trabajo, sino que le darían a Roberto y Carmen toda la munición que necesitaban para quitarle Isabela a Rodrigo. «Te doy una semana», dijo finalmente. «3 días. Una semana, Lucía. Y después de eso, no quiero volver a verte en mi vida». Lucía sonrió con satisfacción. «Trato hecho. Pero si no tienes el dinero para el viernes, estas fotos van directamente a los periódicos». Se alejó caminando hacia un taxi que la esperaba, dejando a Valentina parada en la entrada de la mansión, sintiendo como si su mundo estuviera a punto de colapsar. Cuando regresó adentro, se encontró con Isabela bajando las escaleras. «¿Quién era esa señora?», preguntó la niña. «Nadie importante, cariño». «¿Lista para el desayuno?». Isabela la estudió con esos ojos inteligentes que se parecían tanto a los de su padre. «¿Estás triste?». «Un poco, pero se me va a pasar». «¿Te puedo hacer una pregunta?». «Claro». «¿Por qué los adultos mienten cuando dicen que algo se va a pasar? A veces las cosas tristes no se pasan. Como cuando extraño a mami». La pregunta golpeó a Valentina como un puñetazo. Isabela tenía razón. Los adultos mentían constantemente, diciéndoles a los niños que todo iba a estar bien cuando no había garantías de que fuera cierto. «Tienes razón», admitió Valentina. «A veces los adultos mienten porque tienen miedo de admitir que no saben qué va a pasar». «¿Tú tienes miedo?». «Sí, tengo mucho miedo». «¿De qué?». Valentina se arrodilló para quedar a la altura de Isabela. «Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de que las personas que quieren lastimar a tu papá me usen para hacerlo. Tengo miedo de no ser suficientemente fuerte para proteger a nuestra familia». Isabela la abrazó con fuerza. «Yo también tengo miedo de perderte. Pero papi dice que cuando tenemos miedo, nos cuidamos unos a otros. Tu papá es muy sabio». «¿Le vas a contar sobre la señora que te puso triste?». Valentina vaciló. Isabela merecía honestidad, pero también merecía protección. «Tal vez, cuando sea el momento correcto». «¿Prometes que no te vas a ir sin decirme adiós?». La pregunta partió el corazón de Valentina. «Te prometo que voy a luchar con todo lo que tengo para quedarme contigo». «¿Pero no puedes prometerme que no te vas a ir?». «No puedo prometerte eso, cariño. Pero puedo prometerte que si algo pasa, siempre vas a saber que te amo como si fueras mi propia hija». Isabela se separó del abrazo y la miró seriamente. «¿Crees que mi mami estaría enojada porque te quiero tanto?». «No, mi amor. Creo que tu mami estaría feliz de saber que tienes a alguien más que te cuida y te protege». Esa tarde, mientras Isabela tomaba su siesta, Valentina se encerró en su habitación y llamó a todos los contactos que tenía en el mundo médico. Necesitaba conseguir 50.000 euros en 3 días, y eso significaba llamar en favores que había estado guardando durante años. La primera llamada fue a su antigua supervisora en el hospital donde había trabajado antes de venir con los Santa María. «Valentina, qué sorpresa escuchar de ti. He estado viendo las noticias. Carmen, necesito un favor enorme. Necesito un préstamo de emergencia». «¿Cuánto?». 50.000 euros. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. «Valentina, ese es el salario de 2 años para una enfermera. ¿Qué está pasando realmente?». «No puedo explicarte los detalles, pero es para proteger a Isabela. Su familia está tratando de usar cualquier cosa contra mí para quitármela a su padre. ¿Y este dinero va a hacer que se detengan?». «Eso espero». Carmen suspiró. «No tengo esa cantidad, y aunque la tuviera, esto suena a chantaje». «Valentina, si alguien te está extorsionando, deberías ir a la policía». «No puedo. Las cosas son más complicadas que eso». Después de colgar, Valentina hizo 5 llamadas más. Todas terminaron de la misma manera. Sus amigos y colegas estaban dispuestos a ayudar, pero nadie tenía acceso a esa cantidad de dinero. Mientras el sol se ponía sobre la mansión, Valentina se dio cuenta de que solo tenía una opción. Tendría que contarle todo a Rodrigo y pedirle el dinero. Pero eso significaba admitir que le había mentido sobre su pasado, que había secretos en su vida que podrían dañar su reputación y, por extensión, la batalla legal por Isabela. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no escuchó a Rodrigo tocando la puerta hasta que la abrió. «Valentina, ¿podemos hablar?». Ella levantó la vista y vio que él tenía una expresión seria que no auguraba nada bueno. «Acabo de recibir una llamada de Roberto. Al parecer, alguien les ha ofrecido información comprometedora sobre tu pasado.
Información que planean usar en la demanda de custodia. El estómago de Valentina se hundió. Lucía no había esperado una semana. Ya había contactado a la familia de Rodrigo. ¿Qué tipo de información?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Arrestos, problemas con drogas, el hecho de que fuiste despedida de tu último trabajo por sospechas de robo. ¿Es verdad? Valentina cerró los ojos. El momento que había estado temiendo finalmente había llegado. Tendría que contarle a Rodrigo toda la verdad sobre su pasado y esperar que el amor que había visto crecer en sus ojos fuera lo suficientemente fuerte para sobrevivir a esta revelación. Sí, susurró. Es verdad. Todo es verdad. El silencio que siguió fue el más largo y doloroso de la vida de Valentina. Cuando finalmente abrió los ojos, vio que Rodrigo la estaba mirando con una expresión que no podía descifrar. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo de que me juzgaras por los errores que cometí cuando era joven y estaba perdida. ¿Y preferiste que me enterara de esta manera? ¿Por chantajistas y abogados? No, nunca quise que te enteraras de esta manera. Rodrigo se sentó en la cama junto a ella, pero manteniendo distancia. Cuéntamelo todo, desde el principio. Y esta vez, quiero la verdad completa. Valentina respiró profundamente y comenzó a contar la historia que había mantenido enterrada durante años. La historia de una joven que había perdido a sus padres, que había caído en las drogas para escapar del dolor, que había cometido errores terribles, pero que había luchado para reconstruir su vida. Cuando terminó, ambos tenían lágrimas en los ojos. ¿Te vas a deshacer de mí?, preguntó Valentina en voz baja. Rodrigo la miró durante un largo momento antes de responder. ¿Quién eres ahora, Valentina? ¿La mujer que cometió esos errores hace 10 años? ¿O la mujer que ha dedicado su vida a cuidar a otros? ¿La mujer que robó medicamentos? ¿O la mujer que se queda despierta toda la noche consolando a mi hija cuando tiene pesadillas? No sé. Yo sí lo sé, dijo él suavemente. Eres la mujer que mi hija ama. Eres la mujer que me ha enseñado a ser un mejor padre. Eres la mujer de la que me he enamorado, sin importar lo que haya en tu pasado. Las palabras colgaron en el aire como una confesión que había estado esperando semanas para ser dicha. ¿Te has enamorado de mí?, susurró Valentina. Completamente, desesperadamente, de una manera que me asusta porque no había sentido algo así desde Elena. Valentina sintió que el corazón se le aceleraba. Yo también me he enamorado de ti. Se miraron durante un momento, que se sintió como una eternidad, y luego Rodrigo se acercó y la besó con toda la pasión y ternura que había estado reprimiendo durante meses. Cuando se separaron, ambos sabían que todo había cambiado. Ya no podían fingir que lo suyo era solo una relación profesional. Ya no podían negar que se habían convertido en una familia de 3, unida por el amor y el dolor compartido. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Valentina. Ahora vamos a luchar, respondió Rodrigo con determinación. Vamos a luchar por Isabela, vamos a luchar por nosotros, y vamos a demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier escándalo del pasado. Pero ninguno de los dos sabía que Margarita había estado escuchando desde el pasillo, grabando toda la conversación en su teléfono, y que esa grabación ya estaba siendo enviada a Roberto y Carmen, quienes ahora tenían toda la munición que necesitaban para destruir a la familia que Valentina había aprendido a amar más que a su propia vida. La citación judicial llegó un martes por la mañana, entregada por un oficial que parecía incómodo al tener que notificar a una niña de 8 años que su custodia estaba siendo disputada. Isabela estaba desayunando cuando sonó el timbre, completamente ajena al hecho de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué es eso, papi?, preguntó Isabela cuando vio a Rodrigo leer el documento con el rostro cada vez más pálido. Es solo papeleo aburrido de adultos, princesa, mintió él, pero Valentina pudo ver que sus manos temblaban ligeramente. Esa tarde, cuando Isabela estaba en sus clases de piano, Rodrigo y Valentina se reunieron con el abogado defensor que habían contratado. Miguel Serrano era un hombre mayor, con décadas de experiencia en casos de custodia, pero incluso él parecía preocupado por la evidencia que había reunido la familia de Elena. La situación es complicada, admitió el abogado mientras revisaba los documentos esparcidos sobre su escritorio. Tienen las fotos del incidente en el auto, el testimonio de la empleada doméstica sobre comportamiento inapropiado, y ahora hizo una pausa mirando incómodo a Valentina.
Tienen una grabación donde usted admite haberse enamorado de su empleador. Valentina sintió náuseas. ¿Una grabación? Al parecer, la señora Margarita Vega grabó su conversación de ayer. En la grabación se escucha claramente cuando usted y el señor Santamaría se confiesan amor mutuo. Para un juez, esto podría parecer que hay un ambiente inapropiado en el hogar donde vive Isabela. Rodrigo golpeó el escritorio con el puño. Esa mujer ha sido como familia durante 30 años. ¿Cómo pudo traicionarnos así? El dinero puede cambiar a las personas, respondió el abogado con tristeza. Al parecer, la familia de su esposa le ofreció una suma considerable a cambio de evidencia comprometedora. ¿Qué tan mal está la situación?, preguntó Valentina, aunque temía la respuesta. Honestamente, señorita Morales, su presencia en la casa se ha convertido en el punto central del caso. Los abogados contrarios van a argumentar que Isabela está siendo expuesta a una relación romántica inapropiada demasiado pronto después de la muerte de su madre. Pero Isabela está mejor ahora, protestó Rodrigo. Duerme mejor, tiene menos pesadillas, está más feliz. Eso también lo van a usar en su contra. Van a decir que la niña se está aferrando a una figura materna sustituta de manera poco saludable, impidiéndole procesar adecuadamente el duelo por su verdadera madre. Valentina se hundió en su silla. ¿Estoy perdiendo a Isabela? Todavía no, pero necesitamos una estrategia. Y esa estrategia podría requerir que usted tome una decisión muy difícil. ¿Qué tipo de decisión? El abogado suspiró. Podría ser beneficioso que usted se alejara temporalmente de la familia. Si demuestra que está dispuesta a anteponer el bienestar de Isabela a sus propios sentimientos, eso podría ser visto favorablemente por el tribunal. No, dijo Rodrigo inmediatamente. No voy a separarme de Valentina solo para apaciguar a mi familia política. Señor Santamaría, entiendo sus sentimientos, pero necesita pensar estratégicamente. Si pierde la custodia de Isabela, perderá tanto a su hija como a la señorita Morales. Si la señorita Morales se retira temporalmente, al menos conservará a su hija. Valentina sintió como si le estuvieran partiendo el corazón en dos. ¿Cuánto tiempo sería temporal? Hasta que el tribunal tome una decisión final. Podríamos estar hablando de varios meses. ¿Y si acepto alejarme y aún así perdemos? Entonces al menos habremos demostrado que usted no es una influencia negativa en la vida de Isabela, sino alguien que está dispuesta a sacrificar su propia felicidad por el bien de la niña. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Caminaba por su habitación como un animal enjaulado, tratando de procesar la imposible decisión que tenía que tomar. ¿Cómo podía alejarse de Isabela cuando la niña ya había perdido tanto? ¿Pero cómo podía quedarse si su presencia ponía en riesgo la custodia de Rodrigo? Alrededor de las 2 de la madrugada, escuchó pasos suaves en el pasillo. Abrió la puerta y encontró a Isabela parada afuera, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Otra pesadilla, cariño? Isabela negó con la cabeza. No pude dormir. Seguía pensando en la conversación que escuché entre tú y papi esta tarde. El corazón de Valentina se hundió. ¿Qué escuchaste? Que tal vez te tienes que ir para que el tío Roberto no me quite de la casa. Valentina se arrodilló frente a Isabela y la tomó de las manos. ¿Sabes qué? Hablemos de esto. ¿Quieres venir a mi cuarto? Se sentaron en la cama de Valentina, con Isabela acurrucada contra ella como tantas otras noches, cuando había tenido pesadillas sobre su madre. Isabela, ¿me puedes explicar qué entiendes sobre lo que está pasando? El tío Roberto y la tía Carmen piensan que papi no me puede cuidar bien porque te ama a ti. Piensan que eso significa que no amaba lo suficiente a mami. ¿Y tú qué piensas? Isabela fue silenciosa por un momento, procesando la pregunta con la seriedad de alguien mucho mayor. Pienso que la gente puede amar a más de una persona. Como yo amo a mami, pero también te amo a ti. Esa es una respuesta muy sabia. ¿Pero el juez va a entender eso? Valentina sintió lágrimas picando en sus ojos. No lo sé, cariño. ¿Te vas a ir? No quiero irme. Pero si irme significa que puedes quedarte con tu papá, tal vez tenga que hacerlo. Isabela se separó del abrazo y miró a Valentina con una determinación feroz que la sorprendió. No, no te vas a ir. Isabela, no me puedes dejar. Ya perdí a mami. No puedo perderte a ti también. Mi amor, a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. No. Isabela se bajó de la cama y se plantó frente a Valentina con los puños cerrados. Los adultos siempre dicen eso cuando quieren hacer algo que lastime a los niños.
Mami me dijo que si algo le pasaba, papi me iba a cuidar. Pero papi me cuida mejor cuando tú estás aquí. Isabela, necesitas entender. No, tú necesitas entender. Si te vas, voy a estar triste otra vez. Voy a tener pesadillas otra vez. Y entonces el tío Roberto va a decir que papi no me puede cuidar porque estoy triste, y me van a quitar de todas formas. La lógica de Isabela era impecable y devastadora. Valentina se dio cuenta de que la niña había analizado la situación con una claridad que los adultos habían perdido en medio de toda la estrategia legal. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Decirle la verdad al juez. ¿Qué verdad? Que tú me cuidas porque me amas, no porque amas a papi. Que desde que llegaste duermo mejor y no lloro tanto. Que me ayudas a recordar cosas bonitas de mami en lugar de solo las cosas tristes. Isabela se subió de nuevo a la cama y tomó las manos de Valentina. Y que si papi te ama, es porque ve lo buena que eres conmigo. Eso no significa que amaba menos a mami. Significa que mami eligió a un papá que sabe reconocer a las personas buenas. Valentina se quedó sin palabras. En medio de toda la complejidad legal y emocional, una niña de 8 años había encontrado la verdad más simple y poderosa de todas. ¿Sabes qué, Isabela? Tienes razón. Vamos a decirle la verdad al juez. ¿Prometes que no te vas a ir antes de que tengamos la oportunidad de hablar con él? Te prometo que voy a luchar por nuestra familia hasta el final. Isabela sonrió por primera vez en días. ¿Somos una familia de verdad? La familia más verdadera que he tenido en mi vida. A la mañana siguiente, Valentina bajó al comedor decidida a contarle a Rodrigo sobre su conversación con Isabela. Pero cuando llegó a la cocina, se encontró con una escena que la dejó helada. Margarita estaba empacando sus cosas en cajas, mientras Rodrigo la observaba con una expresión de furia contenida que nunca le había visto antes. 30 años, estaba diciendo Rodrigo con voz baja pero peligrosa. 30 años en que te consideré familia. Te di trabajo cuando nadie más lo haría. Te ayudé cuando tu marido se enfermó. Te presté dinero cuando tu hija necesitaba cirugía. Margarita no levantó la vista de sus cajas. Solo hice lo que pensé que era correcto para proteger la memoria de la señora Elena. ¿Proteger su memoria vendiendo grabaciones privadas de mi familia? ¿Destruyendo la felicidad de su hija? La niña necesita estabilidad, no confusión. La niña necesita amor. Y por primera vez en meses, lo había encontrado con Valentina. Margarita finalmente levantó la vista, y Valentina pudo ver lágrimas en sus ojos. La señora Elena era como una hija para mí. Ver cómo usted la reemplaza tan rápido. Nadie está reemplazando a Elena, interrumpió Rodrigo. Elena siempre será la madre de Isabela y mi primera esposa, pero eso no significa que tengo que vivir el resto de mi vida solo para honrar su memoria. ¿Y qué pasa con Isabela? ¿No merece tiempo para procesar la pérdida de su madre antes de que usted traiga otra mujer a su vida? Isabela es la que me pidió que no dejara ir a Valentina. Isabela es la que duerme mejor cuando Valentina está aquí. Isabela es la que finalmente está sanando, y usted está tratando de destruir eso por celos mal dirigidos. Margarita cerró la última caja y la levantó. Espero que cuando esto termine usted recuerde estas palabras. ¿Es una amenaza? Es una advertencia. Isabela va a sufrir por esto, y va a ser culpa suya. Después de que Margarita se fue, la casa se sintió extrañamente vacía. Isabela había visto toda la confrontación desde las escaleras, y cuando bajó al comedor, tenía una expresión pensativa. ¿Estás bien, princesa?, preguntó Rodrigo. Estoy triste por Margarita, respondió Isabela honestamente. Pero también estoy aliviada de que ya no esté aquí. ¿Por qué? Porque siempre me hacía sentir culpable por querer a Valentina, como si fuera a traicionar a mami. Rodrigo intercambió una mirada con Valentina. Una vez más, su hija había visto algo que los adultos habían pasado por alto. Isabela, dijo Valentina, sentándose junto a la niña. ¿Recuerdas nuestra conversación de anoche? Sí. ¿Sigues sintiendo lo mismo esta mañana? Isabela asintió con determinación. Quiero hablar con el juez. Quiero decirle que somos una familia y que nadie tiene derecho a separarnos. Rodrigo miró a su hija con una mezcla de orgullo y terror. Isabela, hablar con el juez significa que van a hacerte preguntas difíciles sobre mami, sobre Valentina, sobre lo que quieres. Estoy lista para esas preguntas. ¿Estás segura? Isabela tomó la mano de Valentina y la mano de su padre, uniéndolas sobre la mesa del comedor. Mami me dijo que cuando algo es importante, hay que luchar por ello,
Ustedes son importantes para mí. Nuestra familia es importante para mí. Estoy lista para luchar. En ese momento, Valentina supo que sin importar lo que pasara en el tribunal, ya habían ganado algo invaluable. Habían encontrado el amor que pensaron que habían perdido para siempre y habían formado una familia que ningún documento legal podía destruir realmente. Pero la batalla más difícil estaba apenas comenzando, y tendrían que enfrentar no solo a los abogados y jueces, sino también a una sociedad que no entendía que el amor puede florecer incluso en medio del dolor más profundo. El día del juicio llegó con una lluvia torrencial que parecía reflejar el estado emocional de todos los involucrados. Valentina se despertó a las 5 de la mañana, incapaz de seguir durmiendo, y encontró a Rodrigo ya despierto en la cocina, tomando su cuarto café de la madrugada. «¿Cómo te sientes?», le preguntó, aunque la respuesta era obvia por las ojeras que marcaban su rostro. «Como si fuera a vomitar», admitió él. «En unas pocas horas, un completo extraño va a decidir si puedo seguir siendo el padre de mi hija». Isabela apareció en la cocina todavía en pijama, pero completamente despierta y alerta. «Buenos días. ¿Ya es hora de ir a convencer al juez?». La forma directa en que hablaba sobre el juicio sorprendía constantemente a los adultos. Isabela había decidido ver todo el proceso como una conversación que necesitaba tener con el juez, no como una batalla legal que podía destruir su familia. «Todavía tenemos 2 horas, princesa», dijo Rodrigo. «¿Quieres desayunar algo?». «No tengo hambre. Tengo el estómago muy nervioso». Valentina se arrodilló frente a Isabela. «¿Te arrepientes de haber decidido hablar con el juez? Todavía puedes cambiar de opinión». «No me arrepiento, pero sí tengo miedo». «¿De qué tienes miedo?». «De que el juez no me crea. De que piense que soy solo una niña tonta que no entiende nada». Rodrigo se acercó y se agachó junto a Valentina. «Isabela, ¿sabes por qué los jueces hablan con los niños en casos como este?». «¿Por qué?». «Porque los niños dicen la verdad. Los adultos a veces se complican con estrategias y mentiras, pero los niños simplemente dicen lo que sienten. Y eso es lo más poderoso que existe en un tribunal». «¿Pero qué pasa si lo que siento no es lo que el juez piensa que debería sentir?». La pregunta golpeó a ambos adultos como un puñetazo. Isabela había capturado perfectamente el miedo central de todo el caso: que sus sentimientos genuinos fueran considerados inapropiados o incorrectos por los estándares de los adultos. «Entonces el juez está equivocado», dijo Valentina firmemente. «Tus sentimientos son válidos, Isabela. Punto. No hay manera correcta o incorrecta de sentirse cuando has perdido a tu mamá y has encontrado amor en otro lugar». 2 horas después, la familia llegó al juzgado rodeada de fotógrafos y reporteros. Isabela caminaba entre Rodrigo y Valentina, tomada de las manos de ambos, con una expresión determinada que desmentía sus 8 años de edad. «Señor Santamaría, ¿cómo se siente sobre las acusaciones de que antepone sus deseos románticos al bienestar de su hija?», gritó un periodista. «Isabela, ¿extrañas a tu mamá?», gritó otro. Valentina sintió que Isabela se tensaba, pero la niña mantuvo la cabeza alta y no respondió a ninguna pregunta. Habían practicado esto: mantener la dignidad sin importar qué tan invasivas fueran las preguntas. En la sala del tribunal, la tensión era palpable. Roberto y Carmen estaban sentados con su equipo legal, hablando en voz baja pero mirando ocasionalmente hacia Isabela, con expresiones que mezclaban preocupación y determinación. Valentina se preguntó si realmente creían que estaban haciendo lo mejor para la niña, o si simplemente estaban tratando de controlar la situación. El juez Martínez era un hombre mayor, con cabello gris y una expresión que sugería décadas de experiencia con casos familiares complicados. Cuando entró a la sala, todos se pusieron de pie, y Valentina sintió que el estómago se le contraía. «Buenos días», dijo el juez mientras se sentaba. «Estamos aquí para determinar qué arreglo de custodia será más beneficioso para Isabela Santamaría, de 8 años de edad. Antes de escuchar los argumentos de los abogados, me gustaría hablar privadamente con Isabela». Isabela se puso de pie inmediatamente. «Estoy lista, señor juez». Su confianza arrancó sonrisas de algunos de los presentes, incluyendo del juez mismo. «Excelente. ¿Puedes acompañarme a mi oficina?». Mientras Isabela salía de la sala con el juez, Valentina sintió que los próximos 30 minutos serían los más largos de su vida. Todo dependía de lo que una niña de 8 años pudiera expresar sobre una situación
que incluso los adultos encontraban abrumadoramente compleja. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, susurró Rodrigo. Estamos permitiendo que Isabela tenga voz en su propio futuro, respondió Valentina. Eso tiene que ser lo correcto. Media hora después, Isabela regresó a la sala del tribunal con una expresión serena que no revelaba nada sobre cómo había ido la conversación. Se sentó entre Rodrigo y Valentina y tomó las manos de ambos. «¿Cómo te fue, princesa?», murmuró Rodrigo. «Le dije la verdad», respondió Isabela simplemente. El juez regresó y se dirigió a toda la sala. Después de conversar con Isabela, procederemos con los argumentos de ambas partes. Abogado Herrera, puede comenzar con el caso a favor de otorgar custodia a Roberto y Carmen Vega. El abogado de Roberto se levantó y comenzó su presentación. Era meticuloso, bien preparado y devastadoramente efectivo. Presentó las fotos del auto, la grabación de Margarita, los antecedentes de Valentina y una serie de testimonios de expertos que sugerían que Isabela estaba siendo expuesta a un ambiente inapropiado. Su señoría, concluyó, este caso no es sobre el derecho del señor Santamaría a rehacer su vida romántica. Es sobre el derecho de Isabela a crecer en un ambiente estable, sin la confusión de figuras maternas cambiantes durante el periodo crítico de duelo por su verdadera madre. Cuando fue el turno del abogado defensor, Miguel Serrano se levantó con una estrategia completamente diferente. En lugar de atacar los argumentos técnicos de la oposición, se enfocó en los resultados observables en Isabela. Su señoría, presentamos informes médicos que muestran que Isabela ha tenido una mejora significativa en su salud mental desde que la señorita Morales comenzó a trabajar con la familia. Menos pesadillas, mejor apetito, mejor rendimiento escolar y una actitud más positiva hacia el futuro. Serrano presentó testimonios de los maestros de Isabela, de su pediatra y de un psicólogo infantil que había estado observando su progreso. La pregunta no es si el señor Santamaría tiene derecho a encontrar amor nuevamente, argumentó. La pregunta es si ese amor ha beneficiado o perjudicado a su hija. Y toda la evidencia médica y psicológica indica que Isabela está mejor ahora que en cualquier momento desde la muerte de su madre. Después de los argumentos legales, el juez pidió testimonios personales. Roberto habló apasionadamente sobre su amor por Isabela y su preocupación de que estuviera siendo confundida por la situación romántica en casa. Carmen habló sobre Elena, sobre el tipo de madre que había sido, y sobre su preocupación de que Isabela estuviera reemplazando a su madre demasiado rápidamente. Cuando fue el turno de Rodrigo, se levantó con manos temblorosas pero voz firme. Su señoría, yo amé a Elena con todo mi corazón. Sigue siendo la madre de Isabela, y siempre lo será. Pero Elena murió, y los vivos tenemos que seguir viviendo. Isabela necesita amor, estabilidad, y la seguridad de que las personas que cuidan no van a desaparecer de su vida. Rodrigo miró directamente al juez. Valentina no reemplazó a Elena. Valentina ayudó a Isabela a procesar la pérdida de Elena. Le enseñó que está bien extrañar a su madre y también estar agradecida por las personas nuevas que llegan a su vida. Finalmente, fue el turno de Valentina. Se levantó sintiendo que todas las miradas de la sala estaban puestas en ella. Su señoría, cuando llegué a casa de los Santamaría, encontré a una niña rota por el dolor y a un padre desesperado por ayudarla. Mi trabajo era cuidar la salud física de Isabela, pero rápidamente me di cuenta de que su salud emocional era igual de importante. Valentina respiró profundamente. No voy a negar que me enamoré de Rodrigo. Pero me enamoré de él porque vi el tipo de padre que es, porque vi cómo pone las necesidades de Isabela antes que las suyas propias, porque vi a un hombre que está dispuesto a luchar por su hija, incluso cuando esa lucha es dolorosa. Y me enamoré de Isabela porque es valiente, inteligente y resiliente, porque honra la memoria de su madre mientras construye nuevas relaciones, porque me enseñó que el amor no es un recurso limitado, que puedes amar a las personas que has perdido y también a las personas que llegan nuevas a tu vida. Cuando Valentina se sentó, el tribunal quedó en silencio. El juez revisó sus notas durante varios minutos que se sintieron como horas. Este ha sido un caso particularmente complejo, comenzó finalmente. He considerado toda la evidencia presentada. He hablado extensamente con Isabela
y he evaluado los méritos de ambos argumentos. Hizo una pausa que pareció eterna. Isabela es una niña excepcional. Durante nuestra conversación, me explicó su situación con una claridad y madurez que raramente veo en adultos. Me dijo que ama y extraña a su madre todos los días, pero que también ama a las personas que la están ayudando a seguir adelante. Otra pausa. Me dijo que su papá es mejor padre cuando Valentina está cerca porque se preocupa menos y sonríe más. Me dijo que Valentina no trata de ser su nueva mamá, sino que la ayuda a ser la hija que su mamá estaría orgullosa de ver. El juez miró directamente a Isabela y me dijo que si los adultos realmente se preocupan por su bienestar, deberían escuchar lo que ella quiere, en lugar de decidir por ella lo que creen que es mejor. Valentina sintió que el corazón se le paraba. Por lo tanto, continuó el juez, es mi decisión que Isabela permanezca bajo la custodia completa de su padre, Rodrigo Santamaría. La evidencia muestra claramente que está prosperando en su ambiente actual, y no veo razón para disrumpir esa estabilidad. La sala erupcionó en murmullos. Roberto y Carmen se veían devastados, mientras que Isabela se puso de pie y aplaudió como si acabara de ver una obra de teatro particularmente buena. Sin embargo, añadió el juez, y todos se callaron inmediatamente. Quiero dejar claro que este fallo no es un endoso de la relación romántica entre el señor Santamaría y la señorita Morales. El corazón de Valentina se hundió. Este fallo es un reconocimiento de que Isabela está mejor cuidada en su hogar actual, sin importar las complejidades de las relaciones adultas en ese hogar. Si en el futuro hay evidencia de que esas relaciones están afectando negativamente a Isabela, este caso puede ser reabierto. El juez se dirigió directamente a Isabela. Joven dama, espero que sigas siendo tan valiente y honesta como fuiste hoy. Tu voz fue la más importante en esta sala. Isabela sonrió radiante. Gracias, señor juez. ¿Esto significa que podemos ser una familia normal ahora? La pregunta arrancó risas de todo el tribunal, incluyendo del juez. Significa que puedes seguir siendo exactamente quien eres, con las personas que amas. Cuando salieron del tribunal, la lluvia había parado, y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Los periodistas seguían ahí, pero Isabela caminó entre ellos con la confianza de alguien que acababa de ganar la batalla más importante de su vida. «Isabela, ¿cómo te sientes sobre la decisión del juez?», gritó un reportero. Esta vez, Isabela se detuvo y miró directamente a la cámara. «Me siento feliz porque el juez entendió que las familias pueden ser diferentes y seguir siendo llenas de amor. ¿Qué le dirías a otros niños que están pasando por situaciones similares?». Isabela pensó por un momento con toda la seriedad del mundo. Les diría que está bien extrañar a las personas que se han ido, pero también está bien amar a las personas nuevas que llegan. El amor no se gasta. Mientras más amor das, más tienes. Esa noche, en la tranquilidad de su hogar, los tres se sentaron en el sofá de la sala, simplemente disfrutando el estar juntos sin la amenaza de separación cerniendo sobre ellos. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Rodrigo. ¿Qué?, preguntaron Valentina e Isabela al mismo tiempo. Que una niña de 8 años tuvo que enseñarnos a todos, incluyendo a un juez, cómo funciona realmente el amor. Isabela sonrió con satisfacción. Los adultos se complican mucho las cosas simples. Y mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre la casa, la familia que había sido formada por el dolor, fortalecida por el amor y unida por la valentía, finalmente pudo comenzar a escribir el siguiente capítulo de su historia juntos. 6 meses después del juicio, la vida en la mansión Santamaría había encontrado un ritmo que ninguno de los tres había imaginado posible. La casa que una vez había estado llena de dolor y silencio, ahora resonaba con risas, conversaciones a la hora de la cena y el sonido de Isabela practicando piano en las tardes. Valentina estaba en el jardín, observando a Isabela jugar con el cachorro Golden Retriever que habían adoptado la semana anterior. La niña había insistido en llamarlo Esperanza, porque llegó a nuestra familia cuando ya no esperábamos más sorpresas buenas. ¿En qué piensas?, preguntó Rodrigo, acercándose por detrás y rodeándola con sus brazos. En lo mucho que ha cambiado todo, respondió Valentina, recostándose contra su pecho. Hace un año, era una enfermera solitaria, que saltaba de trabajo en trabajo. Ahora eres parte de una familia loca, que te ama más de lo que las palabras pueden expresar. Se quedaron así por unos minutos.
simplemente observando a Isabela enseñarle trucos a Esperanza. La niña había crecido tanto en estos meses, no solo físicamente, sino emocionalmente. Ya no despertaba con pesadillas todas las noches. Había hecho nuevos amigos en el colegio. Y lo más importante, había aprendido a hablar de su madre con alegría en lugar de solo tristeza. «Hay algo que necesito decirte», dijo Rodrigo de repente, con un tono que hizo que Valentina se volteara para mirarlo. «¿Qué pasa? ¿Te ves nervioso?» «Es que he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre esta familia que hemos construido». El corazón de Valentina se aceleró. Después de todo lo que habían pasado, había momentos en los que todavía temía que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. ¿Y? Rodrigo sonrió y se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Valentina se quedó sin respiración. «Valentina Morales, tú llegaste a nuestras vidas como una enfermera, pero te convertiste en nuestro corazón. Me enseñaste que el amor no es traición a la memoria, sino celebración de la vida. Le enseñaste a Isabela que está bien seguir adelante sin olvidar el pasado». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valentina, mientras Rodrigo abría la caja, revelando un anillo simple pero hermoso, con una esmeralda rodeada de pequeños diamantes. «¿Te casarías conmigo? Oficialmente te convertirías en la madre de Isabela y la esposa que nunca pensé que tendría el privilegio de volver a ser». Antes de que Valentina pudiera responder, Isabela apareció corriendo desde el jardín, con Esperanza ladrando emocionadamente detrás de ella. «¡Papi! ¡Lo hiciste! ¡Le pediste que se casara contigo!» Rodrigo se rió. Se suponía que era una sorpresa. «Yo le ayudé a elegir el anillo», confesó Isabela con orgullo. «¿Te gusta, Valentina?» Valentina miró entre el hombre que amaba y la niña que se había convertido en su hija del corazón, y se dio cuenta de que esta era la familia que había estado buscando toda su vida sin saberlo. «Sí», susurró, y luego más fuerte. «Sí, por supuesto que sí». Rodrigo le puso el anillo en el dedo mientras Isabela aplaudía y Esperanza ladraba. Era una escena caótica, imperfecta, ruidosa y absolutamente perfecta. «¿Esto significa que ahora eres oficialmente mi mamá?», preguntó Isabela. Valentina se arrodilló frente a la niña. «Isabela, yo nunca voy a tratar de reemplazar a tu mamá Elena. Ella siempre será tu primera mamá, la más importante. Lo sé, pero ¿puedes ser mi segunda mamá? ¿La mamá que está aquí ahora? Me encantaría ser tu segunda mamá». Isabela la abrazó con fuerza. «Mami Elena habría estado feliz de que tú fueras mi segunda mamá. Ella quería que papi y yo fuéramos felices». Esa noche, después de que Isabela se durmiera, Rodrigo y Valentina se sentaron en el porche, planeando su futuro juntos. «¿Quieres una boda grande?», preguntó Rodrigo. «Quiero una boda donde Isabela sea la dama de honor y donde celebremos no solo nuestro amor, sino también la familia que hemos construido contra todas las probabilidades. Roberto y Carmen van a estar furiosos. Que estén furiosos. Isabela está feliz, tú estás feliz, yo estoy feliz. Eso es lo único que importa». Rodrigo tomó su mano y admiró el anillo que acababa de ponerle. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta historia?». «¿Qué?». «Que empezó con Isabela durmiendo en un auto porque tenía miedo, y termina con todos nosotros durmiendo bajo el mismo techo porque nos sentimos seguros». 3 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión, Valentina Morales se convirtió en Valentina Santamaría. Isabela fue la dama de honor, llevando un vestido azul cielo que había elegido ella misma. Esperanza llevaba las argollas atadas a un lazo en su collar. La ceremonia fue pequeña pero significativa. Estaban presentes los amigos más cercanos de la familia, algunos colegas de Rodrigo, y las enfermeras que habían trabajado con Valentina durante años. Notablemente ausentes estaban Roberto y Carmen, quienes habían decidido cortar contacto con la familia después del juicio. Cuando llegó el momento de los votos, Rodrigo habló primero. «Valentina, cuando Elena murió, pensé que mi capacidad de amar había muerto con ella. Pero tú me enseñaste que el corazón humano es infinito, que puede contener tanto el dolor por lo que hemos perdido como la alegría por lo que hemos encontrado». Se volteó hacia Isabela. «Y gracias a ti, princesa, por enseñarnos a todos que el amor no se divide, se multiplica». Cuando fue el turno de Valentina, tenía lágrimas en los ojos pero voz firme. «Rodrigo, cuando llegué a esta casa, pensé que mi trabajo era cuidar la salud de Isabela.
No sabía que ustedes iban a cuidar mi alma. No sabía que iba a encontrar no solo un empleo, sino un hogar. No solo pacientes, sino familia. Se arrodilló frente a Isabela, quien estaba parada junto a ellos durante toda la ceremonia. Isabela, prometo ser la segunda mamá que mereces. Prometo honrar la memoria de tu primera mamá mientras construimos nuevos recuerdos juntas. Prometo que siempre puedes hablarme de Elena, preguntarme sobre ella, extrañarla en voz alta. ¿Y prometes que nunca vas a irte sin decirme adiós? Prometo que nunca me voy a ir. Punto. Esta es mi familia para siempre. El sacerdote sonrió. Raramente he visto una ceremonia donde los votos incluyan a toda la familia, pero raramente he visto una familia tan claramente unida por el amor. Cuando se besaron como marido y mujer, Isabela aplaudió tan fuerte que Esperanza comenzó a ladrar, y todos los invitados se rieron. Durante la recepción, Isabela tomó el micrófono para hacer un brindis que dejó a todos sin palabras. Quiero darles las gracias a todos por venir a la boda de mi papá y mi segunda mamá. Mucha gente pensó que esto estaba mal porque mi primera mamá murió no hace mucho tiempo, pero yo creo que están equivocados. La niña de 9 años habló con una confianza que sorprendía a todos los adultos presentes. Mi primera mamá me enseñó que el amor es lo más importante del mundo. Y cuando Valentina llegó a nuestra casa, trajo más amor. No quitó el amor que teníamos por mi primera mamá, añadió más amor. Isabela levantó su vaso de jugo. Así que brindo por las familias que se forman de maneras diferentes, por las segundas oportunidades, y por el amor que es lo suficientemente grande para todos. No había un ojo seco en toda la recepción. Un año después, en el aniversario de la muerte de Elena, la familia estableció una nueva tradición. En lugar de pasar el día llorando, pasaron la mañana visitando la tumba de Elena, donde Isabela le contó a su primera mamá sobre todo lo que había pasado durante el año. Mami, Valentina y yo hicimos tu famoso pastel de chocolate para mi cumpleaños. No quedó exactamente igual que el tuyo, pero estaba rico. Y Valentina dice que cada vez que lo hagamos, vas a estar ahí con nosotras. También quiero que sepas que Valentina no trata de ser tú. Ella es diferente, pero buena diferente. Papi sonríe más ahora, y yo ya no tengo miedo de irme a dormir. Valentina y Rodrigo escucharon desde una distancia respetuosa, mientras Isabela mantenía su conversación anual con su madre. ¿Crees que Elena aprueba todo esto?, preguntó Valentina. Creo que Elena quería que fuéramos felices, y por primera vez en años, realmente lo somos. Esa tarde, organizaron una fiesta en casa para celebrar la vida de Elena, no para llorar su muerte. Invitaron a todos los amigos que la habían conocido, cocinaron sus platos favoritos, y compartieron historias alegres sobre los momentos felices que habían vivido con ella. Esta era la Elena que quiero que el mundo recuerde, le dijo Rodrigo a Valentina mientras observaban a Isabela contándoles a los invitados sobre las travesuras que solía hacer con su madre. No la mujer que murió trágicamente, sino la mujer que vivió plenamente. Al final del día, cuando los invitados se habían ido y Isabela estaba acostada, Rodrigo y Valentina se sentaron en el mismo lugar donde habían tenido su primera conversación real aquella noche en el auto. ¿Sabes qué he estado pensando?, dijo Valentina. ¿Qué? Que tal vez toda esa tragedia, todo ese dolor, todo ese escándalo, tal vez era necesario para que llegáramos a este momento. ¿Crees en el destino? Creo en el amor que es lo suficientemente fuerte para sobrevivir cualquier cosa. Creo en las familias que se forman por elección, no solo por sangre. Y creo en las segundas oportunidades que a veces son mejores que las primeras. Rodrigo la besó suavemente. Entonces crees en nosotros. Creo en nosotros completamente. Y mientras las estrellas brillaban sobre la casa que había sido transformada de un lugar de dolor en un hogar lleno de amor, la familia Santamaría durmió profundamente, sabiendo que habían encontrado algo que muchas personas buscan durante toda la vida sin encontrar. Un amor verdadero que honra el pasado mientras construye un futuro esperanzador. La enfermera que había llegado para cuidar el cuerpo de una niña había terminado sanando las almas de toda una familia. Y en el proceso, había descubierto que el hogar que había estado buscando toda su vida había estado esperándola en el lugar menos esperado, en el corazón de un viudo destrozado y en los brazos de una niña que necesitaba una segunda mamá.